Señores, muy buenas noches. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. Vamos a iniciar como siempre leyendo la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8, que dice: Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pisáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Gloria al Dios Todopoderoso. Señores, hoy ustedes confirman una vez más que hay una serie de funcionarios que se creen por encima del bien y del mal. Y hoy le toca al ministro de Educación. Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí en el país? Esto hay que volverlo a repetir constantemente para que la gente se lo grabe en la cabeza. Aquí hay un grupo de delincuentes gobernando este país que tiene 8.500 millones de pesos para que periodistas y gallaretas digan que ese grupo de delincuentes son honorables y serios. Oigan bien lo que estoy diciendo. Aquí hay gente que llegó de la mano del narcotráfico, pero se pagan 8.500 millones de pesos para que eso no se diga. Aquí hay violadores, acosadores sexuales gobernando, siendo funcionarios públicos, pero se paga 8.500 millones de pesos para que eso no salga. Aquí hay ladrones, como el caso de los comedores económicos. Ese señor, una auditoría que detecta 5.000 y pico de millones de pesos mensuales en irregularidades y no pasa nada. Ahí está la señora Milagros Ortiz Bosch, directora de ética. 8.500 millones de pesos para que digan que ella es seria. Y no lo es. Porque usted, la mujer del César, no solo tiene que ser seria, sino aparentarlo. Entonces, aquí se está pagando para que un grupo de delincuentes haga lo que quiera en el gobierno. Y eso tenemos que repetirlo, decirlo constantemente, para que ustedes se lo graben en la cabeza. Nosotros vimos hace menos de 20 días un señor que prefiere ir a la boda de su hija, a la boda de un hijo, y dejar abandonado el COE y no le pasa nada. No le pasa nada porque tiene una unidad que maneja más de 400 millones de pesos mensuales entre nómina y gastos. Y con esa unidad se está aquí lanzando licitaciones para que un grupo de ladrones se robe una parte. Están utilizando las tragedias que han ocurrido en la República Dominicana para montar licitaciones. Y gracias a los 8.500 millones de pesos, esa información usted no la ve en ningún medio. Aquí hay funcionarios acosando sexualmente a empleadas. Y pongo el caso de la Cámara de Cuentas, el presidente de la Cámara de Cuentas. 2 empleadas, abogadas, van y llevan una denuncia. Y aquí se suspendió a Faña por un tema parecido. Y ese señor está ahí como presidente de la Cámara de Cuentas. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando encuentran comunicadores y encuentran gente que no se le para a esos 8.500 millones de pesos y decide denunciar, entonces le caen los palitos. Delincuentes operando en política, delincuentes. Y es una lástima que el PLD como partido opositor no lo haya entendido. Ni mucha de esa gente lo han entendido todavía. Porque el pleito se echa peleando. El pleito usted no lo echa de que espérate ahorita que se meta la campaña. El daño tan grande que se le ha hecho al PLD es una cosa increíble por el silencio. Por el silencio. Ustedes saben lo que significa un procurador general de la República preso y que salga ya cuando al Ministerio Público le dé la gana de salir, no por un contraataque de nadie. Jean Alain Rodríguez salió por un cese de la prisión preventiva, porque cesó 1 año y 8 meses
Y se le permitió a la Madre Teresa de Calcuta, se le permitió a Jenny Berenice y se le permitió a toda esa gente que se desquitaran de Jean Alain Rodríguez. Señores, ahí estaba Juan Medina de los Santos, un señor que no debe estar ahí. No debe ser procurador adjunto. ¿Pero qué tiene? Tiene delincuentes que lo protegen. Tiene delincuentes que lo protegen. Es que el presupuesto público le dio la categoría de seriedad a una serie de delincuentes. ¿Qué ha ocurrido hoy con el señor, con el ex canjeador de cheques sin fondo, el señor Ángel Hernández? El deudor eterno Ángel Hernández, el empleado de la familia de Luis Abinader permanentemente. ¿Qué ha ocurrido? Este señor, Nayib Chaede, denunció un contrato entre la UAPA y Educación que se firmó con Ángel Hernández como ministro. Eso le cae mal al señor Ángel Hernández, porque él es lo más impoluto, lo más serio. Es igual que Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Vayan a ver la delincuencia que se están cometiendo en los diferentes departamentos de ese ayuntamiento. Y es una lástima, señores, una lástima que este grupo de ladrones se quede en el poder. Es una lástima que este grupo de ladrones pretenda quedarse, pretenda robarse unas elecciones. Es una lástima, porque aquí no hay ideología. Aquí no hay ideología. Aquí lo que hay es dame lo mío y punto. Y la dejadez. Es un contraataque que hace falta, pero nadie lo quiere dar, el contraataque. Nadie lo quiere hacer. Entonces, él ahora, por ejemplo, él notifica al señor Alfredo de la Cruz, mi querido amigo, comunicador, y a Nayib Chaede. Lo notifica a través de otro departamento u otra institución, pero no va al fondo del asunto, que el fondo del asunto es este. Delatado, siendo asesor del gobierno, ministro de Educación usaba su empresa para enriquecerse con el erario público. Mínimamente eso debe ser investigado por el Ministerio Público, porque recuerden ustedes todo lo que muchísima gente ligada al negocio de la educación hizo contra Furcal aquí. Furcal salió por un escándalo, ¿verdad? ¿Y quién lo investigó a Furcal? Nadie lo investigó. Es para que ustedes vean que la delincuencia solamente se persigue cuando le pertenece al PLD, cuando se trata del PLD y cuando se trata de Danilo Medina. Es ahí. Y se reivindican a los delincuentes, se reivindican a las personas que no tienen moral ni pudor para estar en el ejercicio de una función pública. Entonces le molesta a este grupo cuando tú lo desnudas, cuando se desnudan, porque son delincuentes administrando la cosa pública. No son otra cosa, delincuentes administrando la cosa pública. En vez de aclarar, no, él acude a su prestigio. ¿Prestigio de qué? ¿Y prestigio con qué? ¿A qué usted está acudiendo? ¿Prestigio de qué y con qué? Y ahora los peores son Nayib Chaede, Alfredo de la Cruz y Sol y los medios y Antonio Espaillat. ¿Pero por qué lo hace este sinvergüenza que está en el Ministerio de Educación? Por el dinero que administra. Que vuelvo y repito, no es serio nada. No es serio nada. No es ladrón, porque aquí hay 8.500 millones de pesos defendiendo al gobierno. Pero una vez salga de ahí, las irregularidades que se encuentren en ese Ministerio de Educación son infinitas. Porque no son más que un grupo de ladrones que tienen 8.500 millones de pesos para que la gente lo defienda, para que Gallaretas lo defienda. Eso es, punto. No es más de ahí. Aquí está. Miren aquí. El decreto 356-20 lo delata. El ministro de Educación Ángel Hernández infringió claramente la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado Dominicano, con la firma de contratos con instituciones públicas que beneficiaron su empresa mientras ostentaba el cargo de asesor del Estado, así como el actual. Con el referido decreto el 19 de agosto del 2020, bajo la firma del presidente Luis Abinader,
Hernández quedó designado como asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación. Esta ordenanza fue derogada con su nombramiento como ministro al 3 de agosto del 2022. Sin embargo, durante este periodo y estando en pleno ejercicio de su función pública como asesor del Poder Ejecutivo, este funcionario no dudó en firmar un acuerdo para su beneficio con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM, y la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, de su propiedad. El contrato firmado entre esta institución pública y la referida universidad para la ejecución de la maestría de gestión en centros educativos, dirigida a la capacitación de 50 técnicos, directores y coordinadores, fue aprobado el 28 de febrero del año 2022 para el Comité de Becas del INAFOCAM, fecha en la que el ministro actual de Educación, Ángel Hernández, fungía como asesor del Poder Ejecutivo. Esa fue la denuncia que hicieran Nayib Chaede y Alfredo de la Cruz. Y ustedes saben qué pasó. Le notificaron un acto para que ellos se retracten de todo lo que han dicho. Yo hablo de este caso porque a mí aquí me han notificado 3 o 4 veces, pero no le ha salido. Aquí a esta oficina. Porque, señores, es que nosotros estamos descubriendo, nosotros hemos estado investigando este grupo de ladrones, porque no son más que ladrones y ladrones cobardes, porque utilizan el poder para perseguir, utilizan la policía, amedrentan con el ejército, amedrentan con la milicia para perseguir a los opositores. Y contra mí, por ejemplo, contra nosotros, se han encontrado una piedra difícil de roer. Señores, son ladrones, y están a punto de perder las elecciones. Y miren, lo que pasó en el Colegio de Abogados es para que ustedes se den cuenta lo que va a pasar aquí en las elecciones. No lo que puede pasar, lo que va a pasar aquí en las elecciones. Y el que no tenga 2 cocos para defender sus votos, que se quede en su casa. Se lo digo a la oposición, porque a veces están de come mierda. Se lo digo, si ustedes no tienen valor para defender nada, quédense en su casa y no aspiren a nada. Porque este grupo de trucutú y 4 camiones que está dirigiendo este país da para cualquier cosa. Da para cualquier cosa. Ese señor, en vez de explicarle a este país lo que está ocurriendo con ese contrato, el beneficio. Señores, aquí hay gente presa. Aquí hay gente presa por hacer eso, del PLD. Aquí hay gente presa del PLD por eso. Aquí hay gente presa en el PLD por eso. Ahora, ¿cuál es el pecado? Que son PLDistas. ¿Cuál es el pecado? Que son PLDistas, danielistas. Si es de otro bando, no. Si es del PRM, no. Esa gente no cae en presa. Para que ustedes entiendan la perversidad asquerosa a la que se han prestado estas autoridades. Cuando encuentran comunicadores y cuando encuentran periodistas dispuestos a enfrentarlo, entonces todo tipo de amedrentamiento contra ellos. Todo mi respaldo para esos 2 comunicadores. En especial para mi amigo y hermano Alfredo de la Cruz. Esto lo tienen que aclarar ese sinvergüenza que está en el Ministerio de Educación. Lo tienen que aclarar. La firma del contrato fue materializada en septiembre de este año 2023 y tiene una vigencia hasta el 15 de febrero del año 2025. Pero no es el único caso. Hernández también fue favorecido con la adjudicación de un contrato para su universidad en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. De acuerdo al periodista Alfredo de la Cruz, la UAPA, propiedad del actual ministro de Educación, ha recibido más de 260 millones de pesos del Estado desde el 2020 a la fecha. Y usted ve al presidente que se para los lunes a hablar de seriedad en este país. Y usted ve al presidente de la República que se para los lunes a trazarle moral a los partidos políticos. En el CAN del Colegio de Abogados, no, ahí hay un problema siempre. Como que él no sabe lo que hay ahí. Como que él no sabe que utilizaron todos los recursos del Estado y trataron de comprar a Diego García, o lo compraron por parte. Que se manejaron más de 300 millones de pesos
Más de 300 millones de pesos para comprar voluntades. Y nadie dice nada. Él no sabe de eso. Como una paloma, él no sabe de eso. Señores, es el cinismo, la hipocresía. El cinismo y la hipocresía es lo que domina esta gente, que es lo que le domina a esta gente que gobierna este país. No es otra cosa. Son cínicos, simuladores, sepulcros blanqueados. Es lo que son. Y nosotros lo estamos descubriendo todos los días. Unos pocos que se pueden contar con las manos. Usted lo puede contar y le sobran dedos. Unos pocos, porque la mayoría están vendidos. La mayoría están vendidos. Señor, usted sabe ese contrato de Aerodón. Ese robo al país. Solamente porque este señor necesita 42 millones de pesos para meterlo en el presupuesto y comprar su reelección. Y cuando hay gente que le combate, que le dice la verdad, entonces tratan de amedrentar a esa gente que le dice la verdad al pueblo. Un contrato hecho de forma leonina, en detrimento de la nación dominicana, en detrimento del país. Un contrato hecho para que un grupo de ladrones y delincuentes se beneficien y se roben los bienes públicos. Ese contrato de concesión de la administración de los aeropuertos. Y este señor viene y ratifica ese contrato por 30 años más. Y él es el presidente que más dinero va a recibir de los otros presidentes que le sucedan. Y ustedes escuchan aquí en este país, ustedes escuchan aquí alguna voz disidente, algunas voces disidentes en cuanto a este tema. Señores, para que ustedes entiendan por dónde vamos, hacia dónde vamos como país. Un señor privando en serio y no es serio nada. Ese es un funcionario ladrón, el ministro de Educación, que tiene que explicarle a este país, porque aquí hay mucha gente presa por eso. Por lo que él está haciendo, aquí hay mucha gente presa, pero son del PLD. Son del PLD. Sinvergüenza. De acuerdo al periodista Alfredo de la Cruz, la UAPA, propiedad del actual ministro de Educación, ha recibido más de 260 millones de pesos del Estado desde el 2020 a la fecha. En su artículo 12, advierte que todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público. Y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley, la cual puede llevar incluso a la destitución y el sometimiento a la justicia. El reglamento, en su artículo 72, también insta a los ciudadanos a denunciar cualquier violación a la referida ley. A pesar de esto, el ministro de Educación y el director del INAFOCAN, Francisco Ramírez, optaron por intimidar a quienes, haciendo uso de ese derecho, hicieron pública la denuncia. Y mire aquí la notificación. En virtud de las informaciones dadas en sus espacios radiales, procedan a rectificar y retractarse por los mismos medios que cuestionaron este proceso en un plazo de un día franco, reservándonos el derecho de que en caso de no obtemperar a este amable llamado, ejercer las vías judiciales pertinentes. La prepotencia y la arrogancia. Explíquele a este país cómo usted, siendo asesor, funcionario público, su universidad. Pero ustedes saben cuál es el fondo de todo esto. Ustedes saben cuál es el fondo de esa universidad. Busquen los verdaderos dueños de esa universidad, la UAPA. Y busquen quién es el que saca a este señor. Búsquenlo, averigüenlo. ¿Quién es que lo saca a él de todas las deudas que él tenía con los chequeros de la independencia? ¿Y quién se queda con la universidad tras bambalina? ¿Y por qué es que él cae en el Ministerio de Educación? Sepulcros blanqueados, delincuentes que tienen 8.500 millones de pesos en este país para que digan que ellos son serios. Para que gente diga lo que ellos no son capaces de decir de ellos mismos. Y entonces a la población ustedes lo ven, seriedad. Y tiene un contrato que ha recibido más de 260 millones de pesos. Y no hay nadie aquí que le busque explicación.
No hay nadie. Señores, no me equivoco cuando hablo de ese grupo de gente. Lo dije el primer día, cuando ese señor fue juramentado. Porque ese señor es beneficiario de la gula y la avaricia de grupos empresariales que con Furcal no le salía. Furcal fue objeto de una serie de cosas también buscadas por él, pero fue objeto de una batería negativa de medios de comunicación, porque no quiso ceder algunas cosas de esos grupos empresariales que hoy protegen a este bandido que está en el Ministerio de Educación. Y como él está muy sensible ahora, yo le digo, a mí no me importa. Yo lo que soy es un guerrero opositor de este país. Listo. Un guerrero opositor de este país, que debo velar por el beneficio de la gente y criticar a los ladrones y delincuentes que gobiernan este país. Eso no es otra cosa. Pero quizás en 7 meses, la torta se puede virar. O en 2 meses. Por otro lado, oposición pide que se devuelva al Poder Ejecutivo el contrato de Aerodón. Para aprobar ese contrato, el gobierno tuvo que valerse de diputados tránsfugas. Que lo compró, que se lo compró al PLD. Ese es el gobierno de la transparencia de Milagros Ortiz Bosch. Ese es el gobierno decente de Milagros Ortiz Bosch, el que se escuda y el que se ampara en los recursos del Estado para comprar voluntades. Un grupo sinvergüenza. Y ese contrato es aprobado por ellos, por la mayoría mecánica que le da la compra de voluntades. La mayoría mecánica que le da el transfugismo, no otra cosa. Para que ustedes lo entiendan. Pero señores, estamos trillando un camino muy peligroso. Muy peligroso. Y se lo digo a la oposición de este país. Pero a Dios que reparta suerte y nos coja confesado. Zona en emergencia con casas que están a punto de colapsar. Le digo a esa gente que traten de hacer algo ellos, porque el gobierno no lo hará. Que traten de hacer algo ellos, porque el gobierno no lo hará. Porque esos no son planes del gobierno. El gobierno se ha rendido ante la delincuencia, ante los males de este país. Y miren otro mal aquí. Otra universidad apoya dar clases virtuales de noche. Señores, ¿por qué se está aprobando o se quiere aprobar dar clases virtuales de noche? Porque la delincuencia ha vencido al gobierno. Porque la delincuencia ha provocado, ha arrodillado al gobierno. Dígame qué tipo de concentración puede tener un estudiante. Recibiendo clase virtual. Usted salió de cuarto de bachillerato y usted va a coger la carrera licenciatura en Derecho, Administración de Empresas. El cálculo, por ejemplo, cálculo 1, cálculo 2, matemática 1, matemática 2. ¿Cómo usted puede organizar eso virtualmente para usted dárselo a un estudiante? Y que el estudiante lo saboree. Y que el estudiante vea. Y que el estudiante aprenda. ¿Cómo? Cuando todos sabemos el relajo, por lo menos en mi caso, yo que por lo menos dedico 2 y 3 horas del día a leer. 2 o 3 horas a leer sobre diferentes temas. Pero ¿cómo puedo yo concentrarme, por ejemplo, en una lectura, por ejemplo, como esta? Vamos a ver. Aquí está, que se le he tratado a ustedes. El pueblo haitiano, por James Byrne. Mírenlo aquí.
Y miren cómo incluso lo tengo aquí subrayado, señalado y todo eso. ¿Cómo un estudiante puede hacer eso virtualmente hablando? ¿Dónde estará la concentración de ese estudiante? Pregunto. Por la delincuencia, porque no tenemos capacidad. Y entonces, de vez en cuando, nos inventamos una vaina para que la gente pueda entretenerse. Ahora nos estamos entreteniendo con Kiko La Quema, que tiene media policía buscándolo en una loma y nadie lo encuentra. Kiko La Quema. Y ya están involucrados fiscales, policías, gente de la comunidad, todo el mundo ahí. Y nadie lo encuentra, Kiko La Quema. ¿Por qué? Porque aquí lo que se quiere es hacer una república bruta. Aquí lo que se quiere hacer es una república idiota, una juventud idiota, una juventud que no piense, que no lea, que no escudriñe. Miren todos los trabajos que pasa un estudiante en una escuela pública y vayan y busquen los estudiantes en colegios privados a ver si es lo mismo. Pero tenemos un presidente que no le importa eso, que no le importa eso. A él no le importa la suerte del pobre dominicano. En lo que estamos discutiendo con la ADP, con las universidades privadas, UNIBE, por ejemplo, UNIBE, Pucamaima, INTEC, hace tiempo que desarrollan clases virtuales, pero son programas dirigidos por ellos. Son programas creados por ellas, por estas universidades. No es otra cosa. Entonces, cuando usted tiene ya como Estado, un Estado promoviendo eso por miedo a la delincuencia, cualquier cosa puede ocurrir. No hay garantía. Yo siempre hablo del primer viaje que hice en el 2014 hacia Madrid. Íbamos un grupo de estudiantes. Vamos como 8 en una acera. Y vienen dos jovencitas, caminando hacia el frente, caminando hacia nosotros. Y nosotros caminando hacia ella. Normal. Ellas no se asustaron, no se mandaron, porque no son 8 delincuentes. Normal. ¿Por qué? Porque hay garantía. Porque si esas muchachas entienden que le va a pasar algo, puede llamar a la policía y la policía llega de una vez. Eso, señores. Entonces ahora le estamos dando toda la aquiescencia a la delincuencia para que la delincuencia entonces opere a sus anchas. Cuando un país va por el camino que va a la República Dominicana, no le queda de otra que exigir un cambio hacia un presidente que le duelan los pobres. Hasta la próxima.